El siguiente programa Glosa está bajo la realización de Producciones Mapén y se transmite los domingos a las 10 de la mañana por el canal 47 de AME, por el 84 de TV Canal Sur y por el 50 de los sistemas de cables de provincias. Retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME 47. Estamos en YouTube, donde esperamos nos dé un me gusta y te suscriba a nuestro canal. Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Esta semana tenemos un pequeño cóctel de informaciones, iniciando con la ya famosa primera valla de la reelección del presidente Luis Abinader, colocada en Santiago de los Caballeros, y que, tomando en cuenta la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, este tipo de promoción está prohibido hasta que la Junta Central Electoral dé inicio a las campañas electorales, ya sean internas o nacionales. Esto pronostica que en cualquier momento puede ser retirada. Pero a pesar de todo, hacemos una reflexión sobre lo que significa esta valla y el lugar donde está y su repercusión. Veremos en detalles los cambios que ha propiciado el Poder Ejecutivo tras la promulgación del decreto 414-22, donde se destituyen al Ministerio de Educación, al director del Intran, al director general de Migración, a 2 cónsules, al director general de Impostdom y al director general de Bienes Nacionales. Unos quedan fuera del tren gubernamental. El exministro de Educación pasa a ministro sin cartera y otros son cambios de posición ocupando otras direcciones generales y consulados. Además, veremos una lista de más de 50 funcionarios de distintas categorías que han tenido que renunciar o han sido sustituidos de sus puestos por escándalos administrativos, la mayoría, y otros por conflictos personales. En promedio, este gobierno ha tenido la renuncia o cancelación de más de 2, casi 3 funcionarios por mes. Y finalmente presentaremos la visita del presidente Luis Abinader a los mineros atrapados en la mina de Maimón en Cotuí. Aquí se inicia Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Con cierta formalidad y con una estrategia ya trazada con vallas en la ciudad de Santiago, se está anunciando la reelección del presidente Luis Abinader. Aunque el presidente no ha anunciado su repostulación, es en más de un 95% de que optará por ella, dado el posicionamiento que tiene su figura dentro de la población, independientemente de la valoración que se tiene del gobierno en términos generales. Esta valla que se observa en la entrada de Santiago en la autopista Duarte, según informaciones, es auspiciada por el ingeniero Arquímedes Cabrera, quien es propietario de la empresa Ecosisa. Junto a su familia dirigen esta empresa y es muy reconocida en el ámbito de la construcción y en la sociedad santiaguera. Esta promoción cuenta con el apoyo del alcalde de Puñal, el médico Enrique Romero, y aprovechando la amistad y los intereses comunes con respecto a la política, el ingeniero Cabrera decidió poner en su terreno, donde está la empresa, dicha valla reeleccionista. Enrique Romero ha manifestado y lo ha demostrado que está en reelección y afirma ser un hombre del presidente Abinader y quien además promueve sus aspiraciones de ser el presidente del Comité Provincial del Partido Revolucionario Moderno. Por su lado, la familia Cabrera forma parte del grupo de los más ricos e influyentes dueños de bombas de combustibles, complejos habitacionales, proyectos de viviendas de los más exclusivos, constructora de grandes carreteras, ideólogos de una de las urbanizaciones más apetecibles como lo es la Quinta de Pontezuela.
Como todos sabemos y dijimos anteriormente, el presidente no ha dicho nada al respecto, pero dentro de las filas del PRM ya han manifestado públicamente sus aspiraciones para optar por la candidatura presidencial del partido Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. Ambos han tenido una destacada participación en los medios, criticando algunas de las medidas tomadas por el mismo gobierno y libran una lucha frontal con ciertos funcionarios quienes lo catalogan de constituir un gobierno de popis, en una clara alusión a que es un gobierno clasista de ricos empresarios y dirigido por la oligarquía y en su beneficio, de acuerdo a lo que ellos han dicho en reiteradas ocasiones. A todo esto, la popularidad y el respeto que se le tiene al presidente sobrelleva estas apreciaciones a un segundo o tercer plano. Pero con respecto a esa propaganda de repostulación del presidente, tiene un mensaje que debe tomarse en consideración. Aunque sea cosa de un empresario, y no de cualquier empresario, y un alcalde, el hecho de que se inicie en la ciudad de Santiago de los Caballeros y de manera espontánea, le da mucho peso y le suma a la idea de la repostulación. Santiago es Santiago y eso hay que respetarlo y reconocer su influencia en la región del Cibao y su incidencia a nivel nacional, de manera que es muy importante tomarlo en cuenta. Sobre las aspiraciones de Mazara y Alburquerque, con todo el respeto, lo vemos más bien como una reacción personal más que un proyecto político con bases sólidas. Hasta este momento lo que vemos son declaraciones de ellos en críticas abiertas contra el gobierno y de vez en cuando al propio presidente. No se aprecian manifestaciones espontáneas sobre sus figuras con miras a ser electos candidatos presidenciales. Además, están ignorando la popularidad que tiene Abinader, muy por encima de ellos, que aspiran ganarle a la candidatura presidencial. No es que no se aspire, pero también hay escenarios definidos que no se pueden ignorar. Ahora bien, el presidente lo que no ha dicho nada sobre la reelección, lo que podría ser una ventana para no querer aspirar nuevamente a la presidencia de la República por múltiples razones. Y de hecho, se ha insinuado de que Luis Abinader no es que no vaya, es que está pensando seriamente sobre su futuro político y la conveniencia o no de repostularse. Tiene para él y su familia mucho valor conservar su buena imagen y su buena gestión y salir bien antes de perderlo todo. Pero eso es otro tema. Tomando otra arista sobre la valla, cabe la pregunta sobre la legalidad de dicha valla en Santiago. El artículo 4 de la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos limita este tipo de publicidad durante el periodo de precampaña o campaña interna. Es decir, queda prohibido: 1. La pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustente. 2, y atención a esto, los afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos murales, altoparlante, lo que uno conoce como discolay, y cualquier otro medio de publicidad partidaria que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. Tercero, el uso de pintura o afiches no removibles, a menos que se coloquen en los locales propiedades de los partidos,
movimientos o agrupaciones políticas. Es decir, que no creemos que esta valla dure mucho tiempo en ese lugar. Tanto se dijo hasta que llegó el lobo. El pasado jueves en la noche, el presidente Luis Abinader emitía el decreto 414-22, donde realizaba 10 nuevas designaciones en el tren gubernamental. Era un rumor conocido por una buena parte de la población, lo del remeneo de la mata, y ya empezó. Decimos que ya empezó porque entre esos rumores se mencionan otros funcionarios que también serán destituidos. Cabe preguntarse, ¿estos cambios se realizan tomando en cuenta su pobre desempeño en estas instituciones donde no fueron satisfactorias o efectivas? ¿O estas nuevas designaciones obedecen al plan de postulación y repostulación de Luis Abinader y tener un mayor control personal de estas instituciones y evitar seguir de escándalo tras escándalo? ¿Estará Luis Abinader allanando el camino para la reelección? Bueno, repasemos el decreto del presidente. Artículo 1. Rafael Ernesto Arias Ramírez queda designado asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. En este momento era el director de la Intran, que lo sustituye ahora Hugo Veras, tal como dice el artículo 3 del decreto 414-22. En el artículo 2 dice: Hugo Marino Veras Goico, Hugo Veras, queda designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, y Hugo Veras, aparte de su programa de radio, en los inicios del nuevo gobierno ocupó la Secretaría General de la Alcaldía del Distrito Nacional, implementando cambios en algunas de las vías principales de aquí. Su anterior función antes de este nuevo nombramiento era la de dirigir el Gabinete de Transporte creado por el presidente de la República. Es decir, viene trabajando desde inicio del gobierno con todo lo que tiene que ver con el transporte y el tránsito, especialmente en el Distrito Nacional. Dicho sea de paso, desde su programa de radio siempre fue proactivo, externando sugerencias a las pasadas autoridades del tránsito y el transporte. Desde ya estaba preocupado y buscando alternativas para facilitar la movilidad en la capital. Artículo 3 del decreto, Roberto Fulcar Encarnación queda designado ministro de Estado sin cartera. Ha sido uno de los ministros más criticados por la opinión pública y en otros casos señalado como responsable de múltiples escándalos en esa cartera relacionada con su forma de ser y con las ejecutorias presupuestarias. El más reciente escándalo destapó precisamente el día anterior a su destitución, donde se dio a conocer que un chofer y un herrero fueron admitidos en el MINER como autores de los principales libros del sistema educativo. Asunto este que ellos manifiestan no tener la menor idea de lo que se trata. Los escándalos de esto es que están involucrados en un desfalco al Estado por la suma de 1.800 millones de pesos. Nos preguntamos, ¿habrá consecuencias legales? El artículo 4 del decreto en cuestión designa a Ángel Enrique Hernández Castillo como nuevo ministro de Educación. Este había sido nombrado por el presidente de la República con el decreto 356-20 como asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación. De manera que es una persona que conoce muy bien cómo se estaba manejando este importante ministerio, que tiene un presupuesto para este año de 231.147 millones de pesos, lo que representa un aumento de un
17.8% con respecto al año 2020. Hay que saber que Hernández Castillo ha desempeñado varias funciones en el Ministerio de Educación de la República Dominicana y es el fundador de la UAPA, la Universidad Abierta para Adultos, y que ha tenido un gran éxito en la preparación profesional. Y nos imaginamos que para cuidar el buen uso de esos recursos, el presidente designa en el artículo 5 de este decreto a Julio Ramón Cordero Espaillat como viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. Este se desempeñaba como embajador de República Dominicana en Bogotá, Colombia. En el artículo 6, Eric Alberto Michel Guzmán Núñez queda designado director general del Instituto Postal Dominicano, INPOSDOM, en sustitución de Adam Peguero, quien había sido suspendido de sus funciones por alegados actos de corrupción. Mientras tanto, al frente del INPOSDOM estuvo Katiuska Carmen Báez Hilario desde noviembre del pasado año. Adam Peguero, quien es o fue presidente del PRM en Santo Domingo, este fue sometido por el Defensor del Pueblo tras la presunta cancelación masiva de colaboradores a los que no se les pagó prestaciones y por la negativa del funcionario de ofrecer información requerida. 2 cónsules nuevos, cónsules que fueron designados por el presidente de la República, el presidente Luis Abinader. En el artículo 7, César Julio Cedeño Ávila quedó designado cónsul general de la República Dominicana en San Juan, Puerto Rico. Y el director general de Bienes Nacionales, era director general de Bienes Nacionales y director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar. También, en el artículo 8, Rafael Abraham Burgos Gómez quedó designado director general de Bienes Nacionales y fungirá como director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar hasta su liquidación, en sustitución de César Cedeño, quien ocupa ya las funciones en Puerto Rico. Burgos Gómez es un empresario y político que se desempeñaba como director ejecutivo de la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado y fue presidente del PRM en la provincia de Santo Domingo. En el artículo 9, Reinaldo Enrique García Sánchez quedó designado cónsul general de la República Dominicana en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Era el director general de Migración. Se le ha señalado como una persona que trabajó en migración de manera tesonera y se le reconoce como un funcionario muy eficiente. Fue director general en el proyecto Reforma y Modernización de la Justicia en el 2000-2004, periodo que trabajó con la propuesta y aprobación del Código Procesal Penal actual y la adecuación de su entrada en vigencia. Es decir, todo un profesional de carrera. En el artículo 10, Venancio Alcántara Valdés fue designado director general de la Dirección General de Migración en sustitución de Reinaldo García, ahora cónsul en Boston. Venancio Alcántara tiene un aval de más de 30 años en la administración pública, cuando incursionó en 1972 como empleado del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Fue subdirector de Servicios Generales de Pinturas Dominicanas, PIDOCA. Luego pasó a ser regidor por el Distrito Nacional, 1990-1994, y diputado al Congreso por el Distrito Nacional en los años 98-2002. Además, Alcántara Valdés se desempeñó como encargado del Departamento de Archivo de la Cámara de Diputados 2004-2006. Antes de su designación en Migración, era asesor de la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas. Otro profesional de carrera. Por un lado, nos sorprendió y nos toca de cerca, por nuestra mocanidad,
la derogación del artículo 23 del decreto 324-20 que designaba a Genilda Vázquez como ministra de Estado sin cartera. Es de suponer que solo se realizó para abrir la brecha y nombrar a Fulcar como ministro sin cartera, ya que está estipulado en la ley 247-12 que no pueden existir más de 3 ministros sin cartera. Hasta ahora, nuestra querida Genilda Vázquez queda sin funciones y esperamos que no sea por mucho tiempo. También queda fuera de la administración pública Margarito de León Castillo, quien era subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, y asistente del presidente. Fue cónsul de República Dominicana en Juana Méndez. Otro funcionario que este decreto 414-22 lo desliga de sus funciones gubernamentales es al señor Spencer Fragoso Furcal, quien se ocupaba de la dirección del Consejo Nacional de Fronteras. Es decir, con el nuevo director general de Migración, el señor Venancio Alcántara Valdés, tendremos otros nuevos funcionarios relacionados con la migración por la frontera dominico-haitiana y a lo que le damos una lectura de compromiso por parte del señor presidente de controlar la migración ilegal de haitianos a nuestro país. Precisamente, este sábado pasado, el abogado Wilson Gómez Ramírez, quien es presidente del Instituto Duartiano, convocó a la población a participar en la marcha patriótica para exigir a los organismos internacionales y a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Canadá y otras naciones que asuman con mayor seriedad y sentido de urgencia el proyecto integral de la reconstrucción de Haití. ¡Viva la patria! En nombre de la Santísima, Justísima, indivisible Trinidad, de Dios omnipotente. 25 años. Juan Isidro Pérez. 29. Félix María Ruiz. Juan Nepomuceno. Como se puede apreciar, el llamado a esta marcha por la dominicanidad fue efectivo, ya que la población está de acuerdo en que se deben tomar mayores medidas de control frente a la migración desbordada de ilegales haitianos, que además de aprovecharse de los servicios que les corresponden a los dominicanos, hacen alarde de un derecho sobre nuestro país que no tienen. La gran pena es la complicidad de unos cuantos dominicanos que sirven a la causa de unificar estos dos países tan diferentes y que no valoran ni respetan a nuestros padres de la patria. Pero aquí queda demostrado que los dominicanos defenderemos nuestra soberanía por sobre todo aquel que quiera emancillar nuestra patria. Bueno,
Pero volviendo a los cambios realizados por el Poder Ejecutivo, se puede apreciar el mayor y más importante movimiento que se hace en el Ministerio de Educación, removiendo a su titular y nombrando otro nuevo viceministro de Educación. Este nuevo viceministro va a desempeñar una función muy especial y muy sensible. Nos referimos al área administrativa. Pero también el segundo caso de relevancia lo es en la parte de migración, con nuevo director, nuevos cónsules, nuevo director del Consejo Nacional de Fronteras. En definitiva, tanto se dijo que venía el lobo hasta que llegó, y de acuerdo a otras evaluaciones, la procesión de nuevas destituciones podrían sumar cerca de una docena o mucho más. Nuestra lectura: bien por el presidente Abinader de tomar las medidas que él considere necesarias para no manchar su imagen frente a funcionarios que, independientemente de sus capacidades, no han sabido administrarse y evitarle al gobierno todos estos escándalos, ruidos innecesarios y acciones de indelicadezas y de ineficiencias, como diría el doctor Balaguer, que le han permitido al gobierno ser considerado como un gobierno de inexpertos y que no tiene un plan real, de acuerdo a la percepción de las personas, y que actúan en base al momento. Pero nosotros preferimos un gobierno así, y que no sea ciego, sordo y mudo. El presidente Luis Abinader se crece frente a la población por no encubrir absolutamente a nadie cuando tiene la certeza de acciones indebidas o ineficientes. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Nos vamos a permitir hacer un recuento de servidores públicos que han decidido renunciar al gobierno por los escándalos surgidos contra ellos. Citamos: el pasado domingo, el ahora ex superintendente de electricidad, Rafael Velasco Espaillat, anunció su renuncia al cargo, argumentando y aumentando así la lista de funcionarios que se han apeado voluntariamente del tren gubernamental, criticado por el incremento de los salarios de los colaboradores de la Superintendencia de Electricidad en medio de un aumento gradual de la tarifa eléctrica, que por cierto el presidente ya dejó sin efecto. La lista está acompañada por al menos 11 servidores públicos, por no decir 40 más, que por diversas razones han preferido renunciar a su puesto. Uno de los primeros fue José Tomás Pérez, quien fungía como embajador dominicano en los Estados Unidos. Pérez presentó su renuncia a través de una carta que portaba la fecha del 7 de septiembre del 2020, a las pocas semanas luego de haber iniciado el mandato del presidente Luis Abinader, citando que el gobierno tardó demasiado en nombrar una nueva embajadora. Luego, a finales de ese mismo mes, el director de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud Pública, Olivo de León, hizo lo propio, alegando que existían ciertas condiciones que le dificultaban realizar su trabajo de manera efectiva. Y expresaba: existen unas condiciones bajo las cuales se me hace sumamente difícil realizar un trabajo profesional, y a pesar de que he solicitado en numerosas ocasiones adoptar medidas para superar estas dificultades, no se han tomado en cuenta mis recomendaciones, por lo cual dejo vacante mi plaza. Explicó de León, que se desempeñó en este puesto por poco más de un mes en una carta que envió al presidente de la República. Pero no es sino hasta principios de diciembre del año pasado cuando ocurrió la renuncia de un funcionario de alto perfil, la de la ex ministra de la Juventud, Kimberly Taveras Duarte. El caso de Kimberly es particular, no solo por lo anterior, sino porque también
fue una de las primeras figuras del gobierno del Partido Revolucionario Moderno en ser investida por el Ministerio Público. Esto después de un reportaje realizado por la comunicadora Nuria Piera, enfocado en la declaración jurada de bienes de Taveras Duarte, donde reportó un patrimonio que rondaba en los 74 millones de pesos y negocios de sus empresas con el ayuntamiento de Boca Chica, donde su esposo fue regidor. Pero esta situación solicitó y le fue concedida una licencia laboral, finalmente informando tras 50 días que se apartaría de manera definitiva del Ministerio de la Juventud, asegurando que las acusaciones afectaron la tranquilidad de su vida personal, profesional y política. En su lugar fue designada Luz del Alba Jiménez, que fue posteriormente destituida por sus propios escándalos y es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por alegadas irregularidades en un proceso de compras de equipos electrónicos. Igualmente, a finales del 2020, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Anina del Castillo, informó su renuncia, citando razones personales. Para el 2021, las renuncias no se hicieron esperar durante el inicio de este año, ya que a finales de ese enero, el director de comunicaciones del Consejo Estatal del Azúcar, Miguel Pichardo, lo hizo mediante una carta afirmando que recibía presiones y atropellos por parte de familiares del director general de la entidad gubernamental, el señor César Cedeño. 3 semanas después, un viceministro de Salud Pública, Robinson Díaz, presentó su renuncia al cargo en un tuit sin dar más explicaciones que pretendía emprender un nuevo reto. Carlos Fonder, expresidente del Consejo de Directores del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, renunció debido a que sus funciones estaban limitando su empresa del sector construcción, a través de la cual es suplidor del Estado. Feila Rodríguez Pavón, exgerente de Portuaria de Puerto Plata, renunció tras denuncias de fraude millonario por el que al menos 5 empleados fueron investigados. Al mes siguiente, le tocó renunciar al director del Instituto Técnico Superior Comunitario, José Altagracia Sánchez, luego de varias denuncias de acoso sexual e investigaciones realizadas por las periodistas Priena Almonte y Adis Burgos por nepotismo, abultamiento de nómina y botellas. Sánchez fue designado el pasado 20 de agosto del 2020 en el cargo a través del decreto 370-20 y, de acuerdo a detalles de las investigaciones, 2 mujeres han presentado denuncias por acoso sexual en su contra. Sin embargo, el ex rector negó las acusaciones en su contra, aseverando que el motivo de su renuncia se realizó en el interés de sectores determinados por obtener el puesto que ocupaba. Y en mayo del 2021, Ibelice Acosta, quien se desempeñaba como viceministra de Salud Pública, renunció al cargo atribuyendo su decisión a razones personales de las que no ofreció mayores detalles. Las razones de mi salida son personales y las quiero mantener en ese espacio. Yo prefiero ver mi proceso dentro del ministerio y de la respuesta sanitaria con una mirada optimista y de productos y de resultados y de esperanza, pero es muy personal y yo prefiero mantenerlo en el ámbito privado, explicó al ser entrevistada en el programa El Día, que se transmite por Telesistema Canal 11. También en mayo se hizo pública la renuncia del ex administrador de EDESTE,
Tomás Osuna Tapia. El anuncio lo realizó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, asegurando que esta decisión ocurrió por contradicciones. Bueno, continúa una crónica del Listín Diario con lo siguiente. A pesar de que desde mayo del año pasado hasta el jueves de esta semana anterior no fueron presentadas renuncias mayores, lo mismo no ocurrió el pasado fin de semana. Todo inició el viernes con la renuncia de la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI, Ana Cecilia Morún Solano, quien explicó que tomó esa decisión a fin de aminorar su ritmo de trabajo y dedicarle más tiempo a sus ocupaciones personales y a su familia. Finalmente está Khalil Michel, excónsul dominicano en Río de Janeiro, Brasil, que renunció a su puesto durante esos días. El pasado 13 de junio, el presidente Abinader destituyó a Juan Fulvio Ureña Acosta, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin que haya trascendido las razones de su despido. Paula Disla, destituida el 11 de octubre del 2021, un poco más de 1 año y 2 meses en el cargo, sin que tampoco trascendieran los motivos. Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, fue movido de su cargo mediante decreto 324-20. Para ese momento alegó que sectores lo querían fuera de esa institución para apoderarse del puesto. A principios de diciembre del 2021, José Altagracia Valenzuela Arias, cónsul dominicano en Juana Méndez, Haití, fue sacado de sus funciones luego de que se conociera un supuesto tráfico de migrantes haitianos realizado a través de una agencia de viajes en Santiago que les facilitaba visados dominicanos para viajar a Brasil y quedarse allá de manera irregular los que lograban llegar, porque la mayoría eran estafados y nunca recibían el boleto aéreo. También fue destituido el encargado de la Dirección Regional de Aduanas en Santiago, el señor Antonio Gómez Díaz, tras una acusación en su contra por violación sexual de una colaboradora de esa institución. Juan Carlos Torres Robiú, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, en primera instancia puso a su cargo a disposición del presidente Abinader y luego fue destituido. Ahora guarda prisión preventiva acusado de estafa al Estado a través del caso Operación Coral. El coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta, gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, fue destituido luego de ser incriminado también en el caso de la Operación Coral. Miguel Mateo Familia, quien se desempeñaba como director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y fue reemplazado por alegados actos de corrupción en la función pública. Solo duró 1 mes en el referido cargo, desde el 17 de agosto hasta el 25 de septiembre del 2020. Cecilio Antonio Rodríguez Montaz, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, fue destituido mediante decreto 399-20 del 26 por supuestas irregularidades en la adjudicación de raciones de comida y desayuno escolar. A principios del mes de noviembre del 2021, mediante decreto 704-21, fue destituida la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León, luego de que expresara que haría una fiesta por cada persona que muera del COVID-19 por no estar vacunada. Serafín Canario de la Rosa, destituido mediante decreto 679-21 como administrador de la termoeléctrica Punta Catalina. Curiosamente, los próximos 5 destituidos por el presidente
fueron empleados del Ministerio de Educación en INAVIE por irregularidades en las licitaciones para el almuerzo y desayuno escolar en las escuelas públicas. Una muestra más de que allí, si se busca, se encuentra. Ellos son José Alejandro Ceballos Paulino, destituido como director del gabinete del Ministerio de Educación. Andrés Montero Ferreras, destituido como consultor jurídico del Ministerio de Educación. David Villalona de los Santos, destituido de la gestión de seguimiento a la alimentación del Ministerio de Educación. Marino Laureano, destituido del Departamento Administrativo del Ministerio de Educación. Jesús Alcántara Alcántara, destituido de la División de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Educación. En otro aspecto, no debemos dejar de lado el caso de la licencia tomada por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, sobre quien el presidente no ha tomado ninguna determinación y tampoco el propio Macarrulla ha puesto una renuncia definitiva. Pero el listado sigue con las suspensiones que ha tenido que hacer el presidente. Por ejemplo, Leonardo Faña, primero tomó licencia como director del Instituto Agrario Dominicano, luego fue suspendido y después destituido luego de ser apresado por presunta violación sexual contra una empleada de esa entidad. Luis Maisichel Dicent, suspendido como administrador de la Lotería Nacional tras un escándalo de fraude en el sorteo de número del 1 de mayo del 2021. Está en prisión y su caso está en fase de juicio preliminar. Juan Maldonado Castro, suspendido mediante decreto 550-21 como director de Comunidad Digna, implicado por el Ministerio Público en una red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada en Operación Falcón. Adam Peguero, suspendido como director del Instituto Dominicano Impostón mediante decreto 722-21. Su salida se produjo tras un reportaje realizado por Nuria Piera en Investigación Periodística, ya que puso en evidencia contratos irregulares entre Impostón y la empresa de envío de paquetes Mía Cargo. Ángel Díaz Beliar, suspendido director de la Presidencia de la República. Ana María Barceló La Roca, suspendida directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Parece que en el Ministerio de Agricultura estaba pasando algo fuera de lugar y los siguientes funcionarios corresponden a esta cartera. Farouk Garib Arbaje, suspendido viceministro del Ministerio de Agricultura. José Luis Cordero Mora, suspendido viceministro del Ministerio de Agricultura. Simeón Fabián Ramírez Cruz, suspendido director ejecutivo del proyecto La Cruz de Manzanillo, dependencia del Ministerio de Agricultura. Francisco Cantizano Nadal, suspendido director de Ceremonial de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Anderson Ramón de los Santos, suspendido presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial para la Región Este. Danilo Antonio Liranzo, suspendido director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportaciones. Reinaldo Ferreira Genao, suspendido director de la Comisión Nacional del Cacao. Máximo Pérez Pérez, suspendido director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano. Dolores Núñez, suspendida directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Daniel Florián Sánchez Mota, suspendido director del subdirector del Intran. Debemos dar créditos sobre estas investigaciones, tanto al Listín Diario como a la productora Nuria Piera, de quienes tomamos estas informaciones.
quisimos dar lectura a este trabajo para simplemente ubicarnos en la situación que vive el gobierno en estos momentos. Parecería un relanzamiento del mismo en una etapa muy importante para los propósitos del presidente Abinader de reelegirse. Tiene un año para cambiar la percepción en la gente, cosa que se puede lograr con un equipo eficiente y acorde con sus lineamientos, y otro año para convencer a la población para que de nuevo voten por él, una vez superada la convención frente a Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Repetimos, no creemos que ellos puedan ganarle al presidente, pero ese malestar interno y sus campañas de frente al gobierno crean disgustos y debilitan al partido. Lo grave es que ellos no negocian con nadie. Están convencidos de sus creencias o sus principios frente al partido y la militancia. Ya veremos cuál será el resultado. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El pasado domingo 2 mineros quedaron atrapados en la mina Cerro de Maimón luego de producirse un derrumbe, según informó la Corporación Minera Dominicana Comidón. De acuerdo a detalles técnicos, la caída de roca se produjo en el nivel 215 de la mina subterránea. Los mineros son un colombiano y un dominicano. Estaban laborando a 95 metros del área que se desplomó. El plan que diseñamos el domingo en la mañana lo pusimos en ejecución de inmediato. Tenía 3 partes importantes. Número 1 era conectarse con ellos a través de unas perforaciones para suministrarles los alimentos, suministrarles medicamentos. Eso lo logramos en tiempo récord. El lunes a las 12 del mediodía ya ellos estaban comunicados con nosotros y tenían ya los servicios. Tenemos una segunda perforación también para suministrarles agua fresca para que ellos puedan asearse, y lo están haciendo. Ya le entramos un teléfono para que ellos puedan jugar ahí, hacer alguna actividad de recreación, y obviamente tenemos radio de comunicación, que fue por donde el presidente conversó con ellos. Los mineros atrapados son el dominicano Gregory Alexander Méndez y el colombiano Carlos Yepes Ospina, con quienes el presidente de la República, Luis Abinader, conversó por radio, y resultó una conversación muy amena que alegra a sus familiares, quienes también han hablado con ellos, y que todo el mundo recibió con agrado. Presidente de la República Dominicana, estamos aquí apoyándolo con todo lo que podemos, junto con la empresa Cormidón, a ver cuándo lo sacamos lo antes posible a ustedes. ¿Te sientes bien allá? Sí, nos han mostrado ese apoyo desde el primer día, y eso nos mantiene a nosotros felices, gracias a Dios, porque en ningún momento han dejado de trabajar, y gracias a Dios que todos cooperan con nosotros. Estamos trabajando y buscando alternativas para estar allá lo antes posible, estar con Midón, y nosotros le estamos apoyando al gobierno dominicano en todo lo necesario. Lo importante es que tengan fe, que se mantengan fuertes, y yo pienso que según lo que he visto aquí, que se va a hacer muy exitoso. Está toda tu familia también esperando, todos tus amigos, tus compañeros, y te puedo decir que también el pueblo dominicano ha estado muy atento con la solidaridad que nos caracteriza, ha estado muy atento también a ustedes. Estamos felices de escuchar que están toditos ustedes por ahí, y más usted, el presidente, que aunque no lo hemos visto personalmente, ya uno se siente famoso e importante, porque lo habla con usted así, que usted haya venido, se ha desocupado de cosas importantes para hablar con nosotros y darnos ese apoyo. Se siente bien heavy. Y cuando ustedes salgan, tengo un compromiso de que tú y Carlos vayan allá al Palacio Nacional, que lo voy a recibir allá y van a estar con toda la familia. Así que esperen eso para que en los próximos días estén en el Palacio Nacional. Un abrazo con Dios, con mucha esperanza, con mucha fe. Nos veremos pronto. Así que la fortaleza que han tenido. Ok, muchas gracias, señor presidente, y eso espero que con Dios mediante por allá estaremos yo, el colombiano más chimba y el dominicano más heavy que hay. Allá estaremos tomando un cafecito en el despacho con usted. Como vieron ustedes, el presidente invitó a los mineros atrapados para que luego de su rescate, que a todas luces dice que será exitoso,
a visitarlo junto a su familia en el Palacio Nacional, invitación que fue recibida con mucho agrado. La chanza, es decir, el relajo de nosotros los dominicanos, no faltó en esta conversación. El jefe de Estado también dispuso que una de las tuneladoras de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y Tránsito Terrestre, OPRET, que está siendo utilizada en la construcción del metro de Los Alcarrizos, sea movilizada a la minera para ofrecer los trabajos de rescate. El Ministerio de Salud envió psicólogos al lugar de los hechos para mantener la constante comunicación con los mineros atrapados y así brindar ánimo. De igual forma está el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente. El director general de Minería, Rolando Muñoz Mejía, destacó que hasta la fecha han ejecutado el plan diseñado para lo que ocurrió y así tener comunicación constante con los mineros y facilitar insumos médicos. Informó que la fecha se ha avanzado, hasta la fecha se ha avanzado 23 metros para el rescate de los trabajadores. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Hasta la próxima semana, JM Hidalgo se despide. Producciones Mapén presentó Glosa con JM Hidalgo.